Hola, bienvenidos a esta clase. Soy el licenciado José Manuel Gómez, profesor adjunto de la Cátedra de Biología. El tópico de la misma es la ovogénesis y los objetivos que me propuse son los siguientes: reconocer las partes del aparato reproductor femenino, analizar los procesos y transformaciones que se dan en la mujer a nivel citológico, histológico, orgánico y hormonal durante la ovogénesis y luego de la fecundación, y también establecer las diferencias entre la espermatogénesis y la ovogénesis. Antes de comenzar con la ovogénesis, debemos hablar de los órganos que forman el aparato genital femenino. Las mujeres presentan normalmente un par de ovarios que tienen una doble función, la de producir gametas y otra endocrina, generando hormonas tales como estrógenos y progesterona. Próximo a cada ovario está un órgano tubular, que es la trompa de Falopio. En el extremo distal presenta proyecciones digitiformes, es decir, con forma de dedos, llamadas fimbrias, que generan corrientes en el líquido existente en la cavidad pélvica para conducir la gameta hacia su interior. En el tercio superior de las trompas de Falopio se produce la fecundación. El revestimiento interno presenta células ciliadas que facilitan el movimiento de la gameta o del embrión hacia el útero. Otras células tienen función secretora y producen un fluido que nutre al embrión en los estadios iniciales de su desarrollo. Las capas musculares lisas son las responsables de las contracciones peristálticas. La cantidad y función de muchos de estos componentes está bajo el control hormonal cíclico con la finalidad de transportar la gameta o el embrión. En su extremo proximal, las trompas se conectan con el útero, que es un órgano hueco con tres capas de tejidos. La masa externa, el perimetrio, que es una capa serosa que facilita el contacto entre el útero y los órganos adyacentes. Una capa media, que se llama miometrio, y está formada por músculo liso. Finalmente, el interior del útero está compuesto por un revestimiento mucoso llamado endometrio que varía en su estructura dependiendo de la etapa del ciclo menstrual. El endometrio puede dividirse en dos capas, una funcional, que se desprende con cada menstruación, y una basal, que permanece intacta. En el endometrio se producirá la implantación del embrión. En la parte inferior del útero se encuentra su cuello o cérvix. Este presenta un epitelio distinto al endometrio y secreta un mucus rico en glucoproteínas, cuya composición varía considerablemente a lo largo del ciclo. Dependiendo de su fluidez, facilitará o dificultará el paso de los espermatozoides hacia el útero. También el cuello, ante su dilatación, envía una señal a la neurohipófisis para que se produzca oxitocina, que actuará sobre el músculo liso, originando las contracciones durante el parto. La vagina es un canal para el coito y también sirve como vía durante el parto. Está revestida por dentro por un tejido epitelial plano estratificado no queratinizado, y sus células contienen glucógeno, que al degradarse le confieren su acidez característica. La acidez en la parte superior de la vagina tiene una función bacteriostática e impide la entrada de microorganismos a las porciones superiores del tracto genital femenino a través del cuello. La zona inferior de la vagina está relacionada con los órganos genitales femeninos, que son el clítoris y la vulva, esta última con los labios mayores y menores. En esta diapositiva podemos ver, en su parte superior, una vista frontal de los órganos que componen este aparato, y se puede observar el ligamento que mantiene unido al ovario con el útero. En la parte inferior de la imagen se visualiza un corte del ovario. En su interior existe una serie de estructuras conocidas como folículos. Estos van a ir madurando y a medida que ello sucede, se acercan a la superficie. Llegado un momento, la pared del ovario se debilita y se produce la liberación de la gameta mediante el fenómeno conocido como ovulación. Por efecto hormonal, el resto del folículo se convierte en una estructura llamada cuerpo lúteo, que tiene función endocrina. Si no hay fecundación, se convierte en un cuerpo albicans. En este corte histológico podemos ver que el ovario presenta una túnica albuginea superficial. Por debajo se diferencian dos zonas, una de color rojizo, conocida como corteza, en donde se ubican los folículos, y otra azul, más interna, llamada médula. Esta médula se conecta con el ilio, que es la estructura por la cual entran los vasos sanguíneos y linfáticos y también los nervios. Además, podemos ver un mesovario,
que es uno de los ligamentos que mantienen al ovario en su lugar. Ahora nos abocaremos al tema específico de esta clase. La ovogénesis es el proceso mediante el cual las ovogonias se diferencian para transformarse en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos empieza antes del nacimiento. Una vez que las células germinales primordiales llegan a la gónada de una mujer genéticamente femenina, se diferencian en ovogonias. Estas pasan por varias divisiones mitóticas. Al final del tercer mes, ya se encuentran dispuestos en grupos rodeados por una capa de células epiteliales planas, formando los folículos primordiales, y dejan de dividirse por mitosis para comenzar la meiosis I. La mayoría de las ovogonias continúan dividiéndose por mitosis, y el número de ovogonias aumenta rápidamente, y al quinto mes del desarrollo prenatal el número total de las células germinales en los ovarios alcanza su nivel máximo, alrededor de unos 7 millones. Entonces comienza la muerte celular, y muchas ovogonias, junto con los ovocitos primarios, degeneran volviéndose atrésicos. En esta diapositiva podemos ver al microscopio óptico de campo claro un folículo primordial. En la superficie encontramos las células epiteliales planas rodeando al ovocito. Por debajo vemos el citoplasma del ovocito 1 y el núcleo del mismo delimitado por la membrana nuclear. Al acercarse el momento del parto, los ovocitos primarios ya comenzaron la profase de la primera división meiótica, pero en vez de pasar a metafase 1, se detienen en diplonema. Durante esta fase de reposo, la cromatina se caracteriza por presentarse como una red laxa. Los ovocitos primarios permanecen en la profase y concluyen su primera división meiótica cuando llega la pubertad. Esta fase de reposo es producida por el inhibidor de la maduración de los ovocitos, o IMO, que es un pequeño péptido segregado por las células foliculares. Se estima que el número total de ovocitos al momento del nacimiento fluctúa entre 600.000 y 800.000. Durante la niñez, la mayor parte de ellos se vuelve atrésico. Solo aproximadamente 40.000 están presentes al comenzar la pubertad y menos de 500 se ovularán, generalmente uno en cada uno de los ciclos hasta la etapa de la menopausia. En el proceso de maduración, las células planas del folículo primordial, fase primaria o preantral, se tornan cuboidales, generando un folículo primario unilaminar. Estas, junto con el ovocito, empiezan a secretar una capa de glucoproteínas sobre la superficie de este, dando lugar a la zona pelúcida. Un folículo primario maduro o preantral, como el que se ve a la derecha, presenta varias capas de células foliculares, llamadas células de la granulosa, alrededor de un ovocito, y una zona pelúcida bien definida. Las células de la granulosa descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo circundante o células del estroma. En esta diapositiva vemos a la izquierda un folículo primario unilaminar con una sola capa de células cúbicas y a la derecha dos folículos primarios multilaminares en distintos estadios de maduración. Estos se reconocen por presentar varias capas de células de la granulosa y son de distintos tamaños debido al volumen de sus citoplasmas. En el proceso de maduración, el folículo primario comienza a acumular líquido en un espacio denominado antro, dando comienzo a la fase antral o vesicular. Con la aparición del antro, que en un principio tiene forma semilunar, el folículo se llama secundario vesicular. En esta diapositiva observamos a la izquierda un folículo primario unilaminar y a la derecha un folículo secundario vesicular en el que se está formando el antro. Se observa el núcleo del ovocito 1, su citoplasma, la zona pelúcida, el incipiente antro y las células de la granulosa. En esta diapositiva vemos otro folículo secundario con el antro más desarrollado. A medida que continúa la maduración de los folículos, el antro aumenta mucho de volumen. Las células de la teca se organizan en una teca interna formada por células secretoras de esteroides y ricas en vasos sanguíneos, y otra fibrosa, la teca externa, que gradualmente se va fusionando con las del estroma ovárico. Las células de la granulosa, que rodean al ovocito, permanecen intactas y forman el cúmulo oóforo u ovóforo. Cuando alcanza la madurez, un folículo secundario puede llegar a tener un diámetro de 25 milímetros o más. El folículo con estas características se denomina secundario de De Graaf o preovulatorio.
En los folículos de De Graaf o vesiculares maduros, el líquido sigue aumentando tanto que inmediatamente antes de la ovulación los folículos están muy edematosos. La fase antral es la más larga, mientras que la fase vesicular madura se prolonga alrededor de 37 horas antes de la ovulación. La denominación de los folículos varía según la bibliografía consultada. En este caso se tomó la del Lachmann 11ª edición. Es de destacar que, aún dentro de este libro, menciona a la misma estructura de maneras distintas dependiendo si se trata de la imagen o del texto. En un estadio más avanzado podemos ver cada una de las estructuras antes mencionadas. Desde adentro hacia afuera están el ovocito 1, el cúmulo ovóforo, el antro, las células de la granulosa, la membrana basal y las células de la teca. Acá se muestran con más detalle las células de la granulosa, la membrana basal, la teca interna y finalmente la teca externa. En esta imagen, al microscopio electrónico de transmisión, se observan pequeñas prolongaciones digitiformes. Estas se dan entre las células foliculares que atraviesan la zona pelúcida y se conectan con las microvellosidades del ovocito. Estas son importantes para transportar materiales desde las células foliculares al ovocito. Ahora hablaré sobre los cambios que ocurren durante el ciclo ovárico y uterino. En la pubertad, la mujer empieza a pasar por ciclos regulares que duran aproximadamente 28 días. Estos ciclos sexuales están bajo el control del hipotálamo y la hipófisis. Cuando el hipotálamo detecta bajos niveles de estrógenos en sangre, produce una hormona liberadora de gonadotrofina, o GnRH, que actúa sobre las células del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis, para que produzcan la hormona estimuladora de folículos o FSH. Al inicio de cada ciclo ovárico, entre 15 a 20 folículos primordiales, también llamados de la fase primaria preantral, son estimulados para que crezcan bajo el influjo de la hormona FSH y el factor 9 de diferenciación de crecimiento. A medida que el folículo madura, las células de la teca interna producen androstenediona y testosterona. Las células de la granulosa convierten ambas en estrona y 17-beta-estradiol. A raíz de esta producción de estrógenos, el endometrio uterino entra en la fase proliferativa, el moco cervical se adelgaza para que pase el espermatozoide y el lóbulo anterior de la hipófisis recibe estimulación para que segregue la hormona LH. En condiciones normales, generalmente solo uno de los folículos alcanza la plena madurez y solo un ovocito se libera. El resto degenera y se vuelve atrésico, dando lugar a cuerpos atrésicos. En los días inmediatamente anteriores a la ovulación y con el influjo de la FSH y LH, los folículos vesiculares crecen rápido y alcanzan un diámetro de 25 milímetros para volverse un folículo vesicular maduro o de De Graaf. Con el aumento abrupto de la LH se libera el factor promotor de la maduración, que hace que el ovocito primario complete la meiosis 1 y que el folículo entre en la fase preovulatoria del folículo vesicular maduro. También comienza la meiosis 2, que se detiene en la metafase 2 unas 3 horas antes de la ovulación. Mientras tanto, en la superficie del ovario comienza a crecer un bulto y aparece el estigma, que es una mancha avascular. Con la alta concentración de LH aumenta la cantidad de colagenasa que culmina en la digestión de las fibras de colágeno que rodean al folículo. Los niveles de prostaglandinas también se elevan en respuesta a la descarga de LH, lo que provoca las contracciones musculares de la pared del ovario. Las contracciones rompen el folículo y el ovocito, que se encontraba libre dentro del antro, se expulsa produciéndose la ovulación. El ovocito sale junto con las células de la granulosa de la región del cúmulo ovóforo y quedan flotando en la cavidad pélvica. Una parte de las células del cúmulo se reorganizan alrededor de la zona pelúcida para constituir la corona radiada. Esta foto corresponde a un cuerpo lúteo. Tras la ovulación, los vasos circundantes vascularizan las células de la granulosa que permanecen en la pared del folículo roto, junto con las procedentes de la teca interna. Bajo el influjo de la LH, las células producen un pigmento amarillento y se transforman en células lúteas que constituyen el cuerpo lúteo y segregan progesterona y algo de estrógenos.
La progesterona y parte de los estrógenos hacen que la mucosa uterina entre en la fase progestacional o secretoria, en la cual las glándulas se vuelven activas, aumentan la irrigación y el endometrio se prepara para la implantación del embrión. Las glándulas del endometrio se vuelven tortuosas y comienzan a producir glucógeno, que servirá como aporte energético durante las primeras etapas del desarrollo, hasta que puede implantarse y cambiar de una nutrición histotrófica a otra hemotrófica. Un endometrio más irrigado asegura que, cuando el glucógeno no sea suficiente para brindar todo lo que el embrión necesita, lo pueda obtener de la sangre. Vemos como alrededor del día 21 los estrógenos hacen un pico. Estos son producidos por el cuerpo lúteo. Altos niveles de progesterona inhiben la producción de LH y por lo tanto la estimulación del cuerpo lúteo disminuye y con ello la producción de progesterona. Si no hubo fecundación hacia el final del ciclo, las concentraciones de estrógeno y progesterona son bajos, induciendo el cierre de las arteriolas del endometrio y con ello la necrosis de la mayoría de sus células. Cuando se restablece la circulación, las paredes debilitadas de los vasos se rompen, permitiendo el sangrado y con él la eliminación del tejido muerto. Esto inicia la etapa menstrual del ciclo sexual de la mujer. Si hay fecundación, los niveles de progesterona se mantendrán elevados ya no por la liberación de LH, que es inhibida por esta, sino por un análogo, es decir, una molécula que cumple funciones similares al cuerpo lúteo, que es la gonadotrofina coriónica, una hormona producida por la placenta. Esto asegura que el embrión tenga un útero irrigado y por lo tanto el aporte de nutrientes y energía para su desarrollo. La gonadotrofina coriónica, cuando cumple su función, se desdobla en dos subunidades, la alfa y la beta, que se eliminan por orina. Esta última es la que se detecta en los test de embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera y se convierte en un cuerpo albicans. Se reconoce con facilidad como una proyección amarillenta sobre la superficie del ovario. Poco después de la ovulación, las fimbrias de la trompa de Falopio barren la superficie del ovario. Entonces, la trompa empieza a contraerse de manera rítmica. Estos movimientos de barrido y el de los cilios sobre el revestimiento epitelial llevan al interior de la trompa al ovocito rodeado por alguna de las células de la granulosa. Una vez dentro de la trompa, las células del cúmulo retiran sus procesos citoplasmáticos de la zona pelúcida y pierden contacto con el ovocito. Cuando el ovocito se halla dentro de las trompas de Falopio, es impulsado por las contracciones musculares peristálticas de la trompa y de las cilias hacia el útero. En el ser humano, el ovocito fecundado tarda en llegar a la luz uterina aproximadamente 4 días. En la mitad del quinto día al sexto se produce la implantación. Este esquema resume la regulación hormonal del ciclo sexual de la mujer. Como dije previamente, al final del ciclo, los niveles de estrógenos y progesterona están bajos. Ello estimula al hipotálamo a producir la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH. La GnRH viaja por el sistema porta-hipofisario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis para estimular la producción y liberación de FSH. La FSH estimula a los folículos a madurar, generando una mayor cantidad de células epiteliales y cada una de ellas producirá en principio estrógenos. Los estrógenos actúan sobre el endometrio, fomentando un aumento de su grosor por la división de sus células. Por otra parte, tiene un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y la hipófisis, para que no se produzca más FSH. De esta manera, se evita la maduración de un gran número de folículos y por lo tanto las consecuencias de un embarazo múltiple. También las células foliculares producen inhibina, que actúan sobre la hipófisis reforzando este mensaje. A medida que transcurre el ciclo, vemos que, cercano al día 14, los niveles de LH y FSH hacen un pico. Estos picos son necesarios para que ocurra la ovulación. Por su parte, la LH va a actuar sobre las células que quedaron formando parte del folículo luego de la ovulación, convirtiéndolo en cuerpo lúteo, que producirá progesterona y algo de estrógenos, que actuarán sobre el útero. También el cuerpo lúteo producirá inhibina, que actuará sobre la hipófisis. Altos niveles de progesterona ejercen un efecto inhibitorio a nivel del hipotálamo y de la hipófisis.
El siguiente cuadro permite hacer una comparación entre la ovogénesis y la espermatogénesis. La espermatogénesis se produce en el testículo, mientras que la ovogénesis en los ovarios. La espermatogénesis puede durar entre 61 a 74 días según la fuente consultada. Por su parte, debido a que el ovocito 1 queda detenido en diplonema de la primera división meiótica, puede alcanzar un rango de entre 45 a 50 años aproximadamente. En el hombre, la meiosis no se detiene, pero en la mujer sí. Respecto del resultado, por cada espermatogonia se producen 4 espermatozoides. En la mujer, un ovocito y 2 o 3 cuerpos polares, dependiendo de la fuente consultada. La producción de las gametas es continua en el varón, mientras que en la mujer se produce generalmente una cada 28 días aproximadamente. Finalmente, en cuanto al número de gametas generadas, son millones en el sexo masculino y solo entre 400 a 500 en toda la vida de una mujer. La bibliografía consultada para esta clase fue la siguiente: Sadler, o más conocido como Lachman, de la 13ª edición, Carson, de la 4ª edición, y Tortora Derrickson, de la edición número 16. Hasta acá he desarrollado el tema de esta clase, espero que los contenidos vertidos en estas hayan sido claros. Les agradezco por su atención.